Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Presenta Claro. Este programa se realizó en RO, el rooftop con la mejor vista del Parque Rodó, Bairro de Lu. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo generar más y mejor trabajo. Hablaremos de productividad, de salarios y de legislación laboral. Temas que conversamos con Leonardo Veiga, que es profesor en la Escuela de Negocios del IEM de la Universidad de Montevideo, y Hernán Bonilla, que es presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, CED. Amigos, bueno, como lo adelantábamos, vamos a conversar hoy sobre más y mejor trabajo. Así se llama este estudio, esta investigación y análisis que realizó el Instituto Faros, que es análisis y propuestas de la Academia Nacional de Economía, también en colaboración con el Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. Y es un trabajo muy interesante, ¿no? Porque a la hora de hablar de productividad de las empresas, de cómo se relaciona con los aumentos salariales, la legislación laboral. Y para ello vamos a conversar con Leonardo Veiga, que es profesor de gestión de la innovación, gestión estratégica del contexto y economía política internacional en la Escuela de Negocios del IEM de la Universidad de Montevideo. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias. Primera vez en el programa. Primera vez. Y Hernán Bonilla, que es presidente y fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, también primera vez. Día de estrenos. Día de estrenos. Bueno, un gusto tenerlos a los dos aquí. Igualmente. Y a propósito de este trabajo de investigación y análisis, ¿no? Uno de los temas que hace a la cuestión y a la coyuntura empresarial es la productividad de las empresas, ¿no? Allí, Leonardo, hoy ¿cómo entiende que están midiendo la productividad de las empresas? Bueno, a ver, la forma más básica que tiene una empresa de medir su productividad es teniendo ganancias. Pero desde el punto de vista más de tipo económico, la productividad se mide a través de qué tanto se están aprovechando los recursos, básicamente el capital y la mano de obra. Y en ese sentido, el Uruguay está bastante retrasado en cuanto a generar información de calidad, en cuanto a la productividad a nivel de los distintos sectores. Se han hecho varios intentos y lamentablemente han tenido pocos resultados. Básicamente eso estaba bastante vinculado a los problemas que tenía el Instituto Nacional de Estadísticas. El Instituto Nacional de Estadística en este periodo de gobierno ha tenido una mejoría muy importante, así que yo soy optimista en que en el mediano y largo plazo podamos tener un set de indicadores de productividad sectorial que al día de hoy solamente se pueden calcular de una forma bastante aproximada. Allí, Hernán, ¿cómo tú ves que hoy está puesto en la mesa de las empresas la medición de la productividad? ¿Es una preocupación de los empresarios? ¿Lo toman en serio, por ejemplo, para definir aumentos salariales? Bueno, comparto lo que decía Leo, ¿no? Nos ha costado mucho avanzar en términos de medición de productividad. Es algo que la empresa sí muchas veces lo puede tener claro. Hay rubros obviamente que es más fácil de medir la productividad, o hay trabajos que es más fácil. Es más fácil medir la productividad en una fábrica de galletitas que en un servicio público, por ejemplo, ¿no? Pero de todas formas, a nivel de una unidad se puede llegar a medir la productividad. Cuando uno va agregando a nivel sectorial o a nivel de toda la economía, es que uno empieza a tener problemas para medir la productividad. Y tiene que irse a cosas que son proxies de productividad. Nosotros desde el CED, por ejemplo, medimos una productividad aparente de la economía, pero no es la productividad promedio de las empresas uruguayas. Es una productividad que sale de indicadores macro que no reflejan necesariamente los movimientos ni de una empresa ni de un sector. Ahora, sí igual sirve para algunas cosas relevantes. Por ejemplo, eso permite ver la relación entre productividad y salarios. Es muy claro, en los últimos años de Uruguay nomás, sin ir más lejos, como cuando la productividad aumenta más que el salario real, aumenta la cantidad de empleos. Cuando el salario real aumenta más que la productividad, se destruyen empleos. Cuando van de la mano, la cosa funciona también. O sea, cuando los aumentos salariales responden a aumento de productividad, son genuinos y la economía puede funcionar sin perder puestos de trabajo. Yo creo que eso es un dato macro importante para avanzar en términos de incorporar la productividad a la negociación salarial
hay que ir a niveles más desagregados. ¿Y hoy en qué situación estamos con respecto a la ecuación, ¿no? Ajuste salarial y productividad? Bueno, como decía Hernán, se da esa relación y en los últimos tiempos los aumentos salariales han estado por encima de los aumentos de productividad. Y eso uno lo ve reflejado. Hay una forma muy fácil, muy sencilla de ver cuando los aumentos salariales están superando la productividad, y es qué pasa con la masa salarial con respecto al Producto Bruto Interno. Y lo que hemos observado en los últimos tiempos es que la masa salarial ha aumentado muchísimo y el PBI no ha crecido tanto. Por lo tanto, estamos en una fase que, como plantea Hernán, puede plantear algunas dificultades con vistas al futuro. Así que, ¿qué entiendes, Hernán, que podría mejorarse, ¿no?, entre este relacionamiento de entre la productividad y el ajuste salarial que hoy tenemos? Yo creo que en los últimos años hemos visto una creación de empleos muy importante, ¿no? Después, bueno, obviamente una destrucción muy grande de puestos de trabajo en la pandemia, como en todos lados, y después una recuperación importante, yo creo que producto de lo que se llamó en su momento el acuerdo puente, ¿no? En el año de la pandemia, un acuerdo en que las cámaras, el PIT-CNT y el gobierno llegaron a un acuerdo en que se aceptaba una caída del salario real buscando justamente priorizar la creación de puestos de trabajo, y eso funcionó. El compromiso era recuperar el salario real en el periodo de gobierno, y eso ya se empezó a lograr desde el año pasado. En la segunda mitad del año pasado ya el salario real empezó a aumentar. Y junto a que la inflación está en niveles más bajos de lo que se esperaba, y es lo que dice Leo, ¿no?, de que el aumento del salario real de los últimos meses ha sido muy fuerte. Y eso puede tensionar el tema. Si uno compara el momento que estamos hoy con 2020, tenemos más de 100.000 empleos más. Ahora, sí, tenemos un aumento del salario real importante, producto de lo que determinan lo que ya está pautado en los consejos de salarios, más la caída de la inflación mayor a la esperada, sí podemos empezar quizás a tener problemas de empleo. Así como lo ve Leonardo con el tema de, por ejemplo, más allá de más y mejor trabajo, ¿no? El título que da a este informe, hoy respondiendo a estas inquietudes de los empresarios, como lo ve a través de la pesquisa, ¿no?, que se ha hecho para este estudio. Bueno, el tema de la productividad es un tema fundamental en todo lo que se refiere a la parte salarial, pero no solamente para fijar los aumentos de salario, sino para entender los problemas claves que tiene el sector productivo del país. Yo creo que el país ha llegado a un momento de maduración en lo que hay que empezar a preocuparse de la macro, seguir preocupándose tanto como antes, pero hay que empezar a preocuparse mucho más de la micro. O sea, es mucho más importante ahora que empecemos a concentrarnos en una cantidad de obstáculos específicos que acumuladamente explican los problemas que tiene el país. Y entonces, en el tema de la productividad, una de las cosas que vimos a partir del estudio es que es una situación completamente distinta en las grandes empresas y en las pequeñas y medianas empresas. Y tenemos muchos instrumentos, mucha regulación al día de hoy que está siendo un obstáculo para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Y se vuelve un círculo vicioso, porque como las pequeñas y medianas empresas no se pueden desarrollar, no hay competencia en el sector. Como no hay competencia en los sectores, entonces no hay estímulo a las mejoras de la productividad. Como no hay estímulo a las mejoras de la productividad, pero sí hay mecanismos salariales que llevan a los aumentos de salario se generan en muchos sectores por encima de los aumentos de productividad, y eso genera los obstáculos que después impiden que el crecimiento se pueda mantener. Entonces, el problema es un problema macro, pero también es un problema micro, y hay que empezar a entender de qué manera las regulaciones impactan positiva o negativamente a las empresas. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque de Empresarios de Acá. Ya los invito a que ya nos quedamos con varios ítems para desarrollar. El diálogo es con Leonardo Veiga, que es profesor en la Escuela de Negocios del IEM de la Universidad de Montevideo, y Hernán Bonilla, que es presidente y fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. Estamos hablando del trabajo de investigación y de análisis, más y mejor trabajo. Estamos hablando de la productividad de las empresas, del salario, de la creación de empleo, en fin, de temas que hacen a la coyuntura actual del sector empresarial. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Tener un buen plan para hacer algo siempre es buena idea, como Antel, que siempre tiene un buen plan para vos. Ahora, renovando o mejorando tu plan móvil, disfrutás de un 50% de descuento hasta por 6 meses, con tremendos beneficios y equipos financiados hasta en 24 cuotas. Antel, nacimos para conectarte. Razón número 34. Flashear videoclip en el bondi. Esta es una de las razones por las que elegís Antel. Te tiro otra. Recarga 250 pesos o más en tu nuevo prepago y disfrutá 50 gigas por mes los primeros 2 meses. Dale, recarga y sumate a los festejos por nuestros 50 años. Antel, nacimos para conectarte. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con Leonardo Veiga, que es profesor de la Escuela de Negocios del IEM de la Universidad de Montevideo, y Hernán Bonilla, que es presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. Estamos hablando de cómo generar más y mejor trabajo, ¿no? Y allí hay varios aspectos que hacen hoy a esa ecuación. Mencionaban en el bloque anterior un poco los problemas que hay, ¿no?, que se enfrentan las empresas ante los consejos de salarios, ¿no? Allí, Hernán, ¿cuál es el análisis? Bueno, yo creo que efectivamente un buen aporte que hace este trabajo de investigación, que Leo es uno de los autores, es por dónde podrían ir esos cambios regulatorios que necesita una actualización del mercado laboral, ¿no? Yo te diría que en términos generales, claramente tenemos un mecanismo de negociación que se quedó en el tiempo, ¿no? Que no responde a las necesidades de las empresas ni de los trabajadores. Y uno ve muchas veces reclamos de las dos partes, por rigideces, que vos comentabas, Tati, también. Yo creo que, en primer lugar, seguimos teniendo una ley madre que regula todo esto que viene de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, otro mundo totalmente distinto al que tenemos hoy. Tenemos rigideces que van desde las ramas de actividad por la que se negocian, que incluyen empresas de muy diversas formas, de grandes, chicas, Montevideo interior, que le va bien, que le va mal, y un montón de heterogeneidades más. Entonces, negociar las mismas condiciones para empresas muy distintas no tiene mucho sentido. Y después también hay en muchos de estos sectores una descripción minuciosa de categorías de trabajo que termina siendo una complicación gigantesca para los trabajadores y para la empresa. Si uno dice que tal categoría de trabajo solo puede manejar tal máquina y no puede manejar tal otra, a la empresa le puede complicar la vida cuando en todos nuestros lugares de trabajo, de repente cuando falta alguien hace lo que no puede hacer el otro, lo que sea, uno hace lo que tiene que hacer para que las cosas funcionen cuando tiene la camiseta puesta. Uh-huh. Y después, creo que también está el desafío de un montón de la forma en que se toman las licencias, cómo se reparten las horas en los días de trabajo, que muchas veces es el propio trabajador, que yo qué sé, no poder fraccionar más la licencia, que es un reclamo de los trabajadores, claramente. Yo me quiero pedir mañana un día de licencia porque es el cumpleaños de mi hijo y la legislación me complica. Y en la práctica, muchas veces las empresas terminan violando la legislación, y prácticamente todas las empresas lo hacen, porque nadie lo ve mal violar la ley en ese sentido. Entonces, hay un montón de aspectos en que la legislación que tenemos
puede y debe mejorar, y eso no es un capricho, eso podría redundar en una economía que funcione mejor, que genere más empleos y que genere mejores salarios. Allí, Leonardo, ¿qué han planteado los empresarios respecto a esto en el trabajo, ¿no? Porque estas son conclusiones y un análisis muy contundente, pero encontró unanimidad. Cuando uno entrevista a los empresarios, uno se encuentra con que las situaciones son completamente distintas en función del tamaño de las empresas. Las grandes empresas están muy interiorizadas de qué es lo que está funcionando, qué es lo que está pasando en los consejos de salarios. Normalmente tienen profesionales rentados que están dedicados precisamente a seguir los consejos y están muy preocupados que las cosas que se aprueben en los consejos de salarios se ajusten a las necesidades de sus empresas. Pero cuando uno va para abajo, cuanto más chica la empresa, más lejos está de los consejos de salarios. Las pequeñas y medianas empresas no tienen la más pálida idea de cómo se está negociando, se enteran cuando se les impone como una especie de como una obligación las nuevas pautas que se establecen y sienten que no tienen mucha mayor capacidad de incidencia. Los consejos de salarios en realidad son un mecanismo, en Uruguay, hay muchos países europeos que tienen sistemas similares, pero hay un estudio reciente que se hizo en el cual el uruguayo es de los más rígidos. O sea, comparado con los sistemas más rígidos del mundo, Uruguay es de los más rígidos que hay. Y es una cosa un poco rara. Imagínense que viniera un empresario a Uruguay y dice, voy a poner una empresa. Y dice, no sé nada de nada, así que, por favor, explíquenme un poco cómo es las cosas aquí. Bueno, yo puedo hacer lo que quiera. Sí, usted puede poner la empresa, no sé qué. O sea, es un mercado libre. Sí, libre. Bien, ¿y qué pasa con el personal? No, el personal, usted le tiene que pagar en función de determinadas categorías. ¿Y quién define las categorías? Un consejo salario. ¿Y el consejo salario quién está? Sus competidores. Y los niveles salariales, sus competidores. Y las condiciones, sus competidores. O sea, un empresario básicamente lo que gestiona es recursos humanos, particularmente en un país como Uruguay. O sea, la capacidad de un empresario de generar una empresa que sea dinámica y genere propuesta de valor está en buena medida en directa proporción a su capacidad de gestionar el recurso humano. Y el recurso humano en Uruguay está planificado por un sistema que es el de los consejos de salarios, en que se regula una infinidad de factores que deberían estar más librados a la decisión de las partes involucradas. Como decía Hernán, esto es un sistema que fue creado en 1943. O sea, el sistema productivo era extremadamente más sencillo y las medidas que en aquel momento se podían fijar, los efectos contraindicados eran mucho menores. Pero al día de hoy, cualquier sector presenta una diversidad de situaciones tan brutal que concebir que se puede establecer de una forma centralizada un conjunto de reglas que pueda funcionar armoniosamente en un sector se aleja completamente de la realidad. Entonces, una cosa es proteger los intereses del trabajador y otra cosa es burocratizar el mercado de trabajo. No van de la mano. O sea, la burocratización no es una forma de proteger al trabajador. Hernán, ¿entiendes que hoy esta burocratización de la que está hablando Leonardo está complicando el mercado de trabajo? Yo creo que sí. Creo que hay todo esto que describía Leo converge en que al final el mercado de trabajo tenga problemas. Uno lo ve, por ejemplo, cuando aún en los mejores momentos de la economía, en el boom de los commodities que tuvimos hace 10 años, la tasa de desempleo rara vez bajaba del 6%, por poner un síntoma de los problemas que tenemos, ¿no? O uno ve el desempleo en los jóvenes, que es brutal. Hay esos sectores a los que les cuesta más enganchar en el mercado de trabajo y que si tuviéramos un mercado de trabajo más moderno, estos problemas tendería a solucionarse. Y yo creo que además es importante tener en cuenta la coyuntura. En un momento en que veníamos con la recuperación del empleo, que veníamos a la salida de la pandemia, bueno, el mercado de trabajo de alguna manera tuvo esa capacidad de crear empleo aún con estas reglas que estábamos describiendo.
En momentos en que ya estamos en récord de trabajadores, en BPS, en número de trabajadores totales, bueno, va a ser, si no mejoramos la regulación laboral, va a ser más difícil crear empleo o incluso podemos entrar en una etapa en que se empieza a destruir empleo. Por eso es más importante incluso ahora que en los años anteriores. Vamos a hablar de qué pasa ahora, si estos temas efectivamente están en la agenda arraigados, ¿no? O concientizados quienes toman las decisiones, porque en definitiva son decisiones políticas, ¿no? Al final del día, y en qué situación, digamos, de estado se encuentran estos temas. Vamos a hablar en el próximo bloque de Empresarios de acá, así que los invito. La exposición continua a los dispositivos digitales y sus pantallas puede afectar la concentración y el lenguaje de los niños. En Districerro buscamos recuperar los espacios analógicos en la vida cotidiana y alejarlos del uso de las pantallas. Por un uso moderado, apagá el celular de tu hijo y fomentá el hábito de la lectura. En otras palabras, dale play a la lectura. Districerro, importador, exportador y distribuidor de libros infantiles y revistas. Por consultas comerciales, comunicarse vía WhatsApp al 098 11 44 55. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo. Obtené tu crédito express en menos de 48 horas con la tasa más conveniente del mercado y resolvé todo por eBrow. Si tenés dudas, agendate en tu sucursal de preferencia o solicita asesoramiento por WhatsApp al 21996 000 o al 1996 opción 6. Banco República, nuestro banco país. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Tercer y último bloque de Empresarios de acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa, y les cuento que pueden descubrir el poder de Galaxy AI ahora también en las series Galaxy S23, Z Fold 5 y el Galaxy Tab S9, desde una nueva forma de búsqueda, traducción en tiempo real, hasta funciones de cámaras mejoradas y mucho más. El futuro ya llegó y lo tenés en tus manos con Galaxy AI. Pueden conocer más en shop.samsung.com/uy. Así que gracias a la gente de Samsung, como siempre, acompañándonos en esta temporada número 10 del programa. Estamos en diálogo con Leonardo Veiga, que es profesor de la Escuela de Negocios del IEM de la Universidad de Montevideo, y Hernán Bonilla, que es presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo del CED, hablando de cuestiones que pueden hacer más y mejor trabajo, ¿no? Citando un poco el título de esta publicación, de este trabajo académico que han realizado. Y allí, no menor, y lo tengo hasta subrayado, es que más o menos se identificaron 8 problemas prioritarios para los empresarios, ¿no? Rigidez y obsolescencia de las categorías laborales, un poco de lo que estaban hablando, obligación de negociar con el sindicato sectorial cuando la empresa no posee uno propio. ¿Esto de qué se trata, Leonardo, allí? Bueno, por ejemplo, una empresa no tiene sindicato, y entonces el tema es que la legislación actual establece que, bueno, si no se tiene sindicato, entonces hay que negociar con algún nivel sindical por encima de la empresa. Entonces, es una cosa que no tiene mucho sentido, porque quien esté afuera de la empresa poco va a conocer de la realidad interna de la empresa. Entonces, una de las cosas que se proponen ahí es simplemente, que en parte ya está, pero hay que terminar de aclararlo, es que los trabajadores de la propia empresa, tengan o no sindicato, son los interlocutores válidos para discutir la negociación. Los trabajadores que trabajan en esa empresa son los interlocutores válidos para discutir las condiciones de trabajo
de ellos, independientemente de que tengan sindicato o no. Entonces... Eso no se puede hacer. No, al día de hoy hay que negociarlo a nivel de un sindicato superior. Otro de los problemas es rigideces en las regulaciones sobre la jornada laboral y el descanso, un poco de lo que hablaba Hernán. Fijación de un salario mínimo por sector. Allí, Hernán, de qué estamos hablando con este problema, este obstáculo. Claro, es un poco lo que decía Leo de las distintas condiciones para una empresa grande o una empresa chica. Bien. En general, quienes están en la negociación por rama, que fija los salarios mínimos de las distintas categorías de trabajo, por ejemplo, son representantes de las empresas grandes del sector. Bien. Y por aquello de que en el promedio se ahogan los enanos, muchas veces hay las empresas grandes, muchas veces tienen por lo menos más espalda para poder pagar salarios más altos, pero las empresas más chicas no. Y hay otros factores que también inciden en que una empresa pueda pagar mejores salarios que otra. Por ejemplo, que esté en un mejor momento. Por ejemplo, su localización o hasta temas de estacionalidad que tienen sectores de actividad. Zafras. Entonces, el fijar esos salarios mínimos para todas, por ejemplo, para todas las empresas del sector, para determinadas categorías, puede complicar mucho a las empresas más chicas o empresas con problemas o empresas que en determinado momento del año se les complica para pagar determinados salarios. Y es una rigidez que no tiene mucho sentido, ¿no? Primero, no lleva necesariamente a aumentar los salarios, porque la empresa cuando no puede pagar el salario, echa al trabajador. No porque quiera echarlo, porque no tiene más remedio. Entonces, probablemente, si pudiera negociar otro salario, podría ese trabajador conservar su trabajo, al trabajador le serviría y a la empresa también. Claro. Entonces, ahí claramente es una rigidez que complica, como varias de las que venimos conversando, a las dos partes. Allí otro de los problemas, regulaciones sobre contratación de jóvenes y estudiantes. Allí, Leonardo. Se han intentado varias cosas en materia de estimular el empleo juvenil, pero el problema fundamental es que los mecanismos que se han utilizado hasta ahora se han basado en el hecho de subsidios por parte del Estado. Y el problema es que cuando hay subsidios por parte del Estado, lógicamente tiene que haber todo un mecanismo de contralor porque son recursos públicos, entonces uno tiene que asegurar que están bien usados y eso genera toda una burocracia que las empresas no están dispuestas a enfrentar. Con lo cual, todos estos mecanismos que se inventan para estimular el trabajo juvenil no funcionan. Y el otro problema es los trabajadores jóvenes, los que recién empiezan, no son tan productivos como los viejos. Pero sin embargo, como explicaba Hernán, por la normativa actual, yo le tengo que pagar a quien entró una remuneración que no es muy distinta de una persona que eventualmente puede estar hace 20 años trabajando en ese puesto en la empresa. Cosa que no tiene sentido porque las productividades no son las mismas. Entonces, lo que proponemos son mecanismos que sean más cercanos a la realidad. Y esa mayor cercanía con la realidad quiere decir periodos más largos de prueba, de forma tal de que los empresarios puedan evaluar al joven y además que el joven tenga un incentivo para mejorar su productividad en ese periodo de prueba. Hoy está en 3 meses. Sí, extenderlo, hacerlo más largo. Y la segunda propuesta es que puedan tener un salario más bajo, que refleje la realidad de que son menos productivos. Por supuesto, un salario más bajo de comienzo. Eso entendemos que va a ser mucho más eficaz para la generación de empleo juvenil que mecanismos en los cuales se agrega burocracia pero sin muchos resultados. Allí otro de los problemas, la intervención del Poder Ejecutivo en los consejos de salario, como parte, ¿no? Sí, ese es otro tema polémico, ¿verdad? Pues y partes. Ahí tuvimos resultados contradictorios. Por un lado, las cámaras empresariales han sostenido que la intervención preceptiva del Poder Ejecutivo en los consejos salariales viola los principios de la OMC, de la OIT, en el sentido de que vendría a ser como una especie de arbitraje preceptivo y entonces viola las normas. Eso es inequívoco. Pero por otro lado, hay un problema que evidentemente hay muchos empresarios que dicen, pero sobre todo pequeños y medianos empresarios que dicen, pero yo quizás prefiero que esté el Estado para que tutele mis intereses, para que las cosas que se acuerden, dado que los interlocutores no son representativos de todo el conjunto de los empresarios,
las cosas que se negocien no sean demasiado desalineadas de los intereses de los pequeños y medianas empresas. Ninguna solución es buena. O sea, porque el asunto pasa, como explicaba Hernán, porque hay que generar mecanismos nuevos, más flexibles, en el cual, y además hay que buscar mecanismos en los que lo que se garantice es la competencia, facilitar las condiciones para que haya cada vez más empresas y cada vez haya más competencia, que es el mecanismo más adecuado para regular un mercado. No hay nada que supere un mercado con mucha competencia, con mucha oferta, con mucha demanda. No hay mecanismos alternativos que sean más eficaces y eficientes en el uso de los recursos. Me falta el capítulo profesionales universitarios, allí no sé cuál es la dificultad. Bueno, no, ahí básicamente... es la misma que los pasantes. Básicamente ahí se hacen algunas clarificaciones, porque sobre todo en el sector de las tecnologías de la información hay una enorme cantidad de gente que nunca se recibe y que trabaja en esos sectores y entonces siempre están estos problemas de si son profesionales en ejercicio liberal de la profesión o están en relación de dependencia y generan todo un ruido que es inconveniente, sobre todo en un sector tan dinámico como el sector de tecnología de la información. Y Hernán, allí para finalizar, bueno, ¿en qué está todo esto, no? Porque digo, son, digamos, es un análisis claro, un estado de situación claro, y me consta que son reclamos que hacen los empresarios hace muchos años, pero que ahí están, ¿no? Y en definitiva, hay decisiones políticas, ¿no? Pues son decisiones políticas que esto se solucione, ¿no? Se adecúe a los tiempos que corren, pero ¿en qué estamos, no? ¿Qué hace falta? ¿Qué agenda tenemos? Bueno, yo creo que en primer lugar hay algunas cosas que se han mejorado en los últimos años, ¿no? Yo creo que en la LUC, por ejemplo, respecto a las ocupaciones del lugar de trabajo y demás, ha habido normas que son mejores que la que había antes. Y eso debe reconocerse. Resta mucho por avanzar. Era un poco lo que veníamos conversando, ¿no? Hay que cambiar de cosas grandes a cosas micro, como mencionaba Leo, que hacen al funcionamiento del mercado de trabajo, pero también a otros aspectos de la economía. Yo diría que en términos generales en Uruguay los grandes temas macro lo hemos solucionado, o más o menos como en el debate, pero no tenemos, por lo menos podemos discutir la coyuntura, si está mejor, peor, pero todos estamos de acuerdo en que el déficit tiene que controlarse, que la deuda tiene que cuidarse, que la inflación tiene que ser baja, ¿no? Esas cosas hemos llegado a consensos saludables. Yo creo que en otras cosas micro de la economía y regulaciones micro que van desde el funcionamiento de algunos sectores de la economía a cosas específicas del mercado de trabajo, en que resta por hacer. Yo creo que es una discusión que no está muy presente en la campaña. Bueno, recién estamos calentando los motores de la campaña para el Nacional. Ojalá veamos un poco más de discusión sobre cuáles son las propuestas de los candidatos, ¿no? Bien, y en tanto y en cuanto, bueno, desde la academia es muy interesante y muy valioso para el país que se puedan poner estos temas sobre la mesa y sobre la agenda, ¿no? Bueno, habrá que empujar un poquitito más al sistema político. Bueno, yo creo que el ánimo de la Academia Nacional de Economía y el CED cuando planteó el desarrollo de este tipo de temas es precisamente el hacer más accesible el abordaje de los problemas por parte del sector político. Por supuesto que las decisiones políticas se toman en el sector político, pero la academia lo que puede contribuir es en generar evidencia, o sea, pasar de una discusión basada en preferencias y supuestos a una discusión basada en evidencias. Y hay muchas cuestiones que en la academia hay muy interesantes, muchas investigaciones en muchas áreas de la economía, en lo que hemos observado que lo que pasa es que un tema que usualmente se abordaba desde un punto de vista ideológico, ante la existencia de evidencia, pasa a ser un problema práctico. Y eso es una forma muy constructiva de ir cambiando la forma en que enfrentamos
los desafíos que tenemos por delante. Bien, bueno, yo los felicito y me consta que hay un trabajo arduo detrás de esto. Les agradezco a Hernán Bonilla, que es presidente y fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo del CED, Leonardo Veiga, un placer, que es encantado. profesor de la Escuela de Negocios del IEM, Universidad de Montevideo, y los espero en otra oportunidad, porque estos temas forman parte de la agenda y, por supuesto, del programa, así que será un placer tenerlos otra vez. Con mucho gusto. A las órdenes. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. La medición de la productividad se relaciona con los aumentos salariales, pero en Uruguay existe una legislación vigente que es muy rígida a la hora de aplicar los consejos de salarios y que de alguna forma no corresponde a la realidad de las distintas empresas que conforman el mismo sector. Es uno de los reclamos que tiene el sector empresarial y también los trabajadores, dicho sea de paso, y que es una legislación que necesita actualizarse. Veremos entonces qué tanto pesa en la agenda política para que esto pueda desarrollar aún más y mejor trabajo en Uruguay. De todos estos temas hablamos en el programa de hoy y por supuesto los espero el próximo viernes a las 21 horas. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presentó Claro. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.